Bueno, el país continúa con la radicación por parte del gobierno nacional de distintos proyectos de ley que buscan cambiar estructuralmente todo el sistema social de nuestro país. Así, en semanas anteriores tuvimos la radicación del proyecto a la reforma de la salud, después la reforma laboral y esta semana se ha radicado finalmente el proyecto a la reforma del sistema pensional. Sistema pensional que de manera estructural se encontraba vigente desde hace 29 años, cuando se expidió la Ley 100 de 1994. En esta oportunidad, el gobierno nacional pretende lograr una cobertura universal de todos los habitantes del territorio nacional en aras de que puedan recibir un auxilio o una pensión sin importar si estuvieron o no afiliados al régimen de seguridad social en pensiones. ¿Cómo se lograría entonces con estos propósitos? Para tal fin el gobierno nacional ha traído un concepto que se llama los pilares e inicia a partir de la denominación de un sistema de protección integral para la vejez, que descansará sobre 4 pilares básicos. El pilar solidario, el cual estaría integrado por todos los integrantes del territorio nacional colombiano en condición de pobreza extrema o de pobreza o en situación de vulnerabilidad. Estos ítems serían necesariamente regulados por el gobierno nacional. Para estar en este grupo, por razón lógica, no se necesita que el ciudadano hubiera estado afiliado al régimen de seguridad social en pensiones. Su aplicación es de carácter general para todas las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Y aquí entonces se busca garantizar una renta básica solidaria para amparar las condiciones de subsistencia de los adultos mayores pobres, recursos que serían administrados por el Departamento para la Prosperidad Social. Hablemos de las características que se exigirían para pertenecer al primer pilar solidario. El primero, ser ciudadano colombiano. El segundo, tener una edad mínima de 65 años. El tercero, integrar el grupo de pobreza extrema o de vulnerabilidad. Y el cuarto, acreditar que la persona ha tenido su residencia en el territorio colombiano al menos durante los 10 años anteriores a radicar su solicitud. El valor correspondiente al mínimo fijado como línea de pobreza extrema sería el valor que se reconozca como beneficio. El segundo pilar, que se denominaría semicontributivo, estaría integrado por todas las personas afiliadas a la Seguridad Social en pensiones que ya hubieran cumplido los 65 años de edad y que no hubieran tenido la oportunidad de completar los requisitos mínimos para acceder a una pensión en el tema contributivo. Las características o requisitos que exigiría la ley, además de haberse cumplido los 65 años de edad, nuevamente es ser colombiano y residente en el territorio nacional y haber cotizado más de 150 semanas y menos de 1000 semanas en toda su vida laboral. Este beneficio constituiría una renta vitalicia. Y allí también estarían incluidas las personas que mensualmente reciben o cotizan por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente, a quienes se les reconocería un beneficio a través de la figura de los BEPS. Sería muy importante tener en cuenta que estos beneficios se pagarían de manera vitalicia al ciudadano, pero de manera alguna no serían sustituibles
al momento de su muerte y mucho menos heredables, como opera hoy de pronto en el régimen de ahorro individual con solidaridad. El tercer pilar es el pilar contributivo. Este es muy importante porque aquí ya se empieza a incluir a todos los trabajadores dependientes, ya sea del sector privado o del sector público, así como a todos los independientes. Y también a todas las personas con capacidad de pago para efectuar cotizaciones. Este último ítem se diferencia de los trabajadores independientes, por ejemplo, porque son aquellas personas que tal vez reciben ingresos por dividendos, por rentas o por otros detalles distintos y tienen capacidad de pago. Entonces estas personas estarían obligadas a afiliarse y pagar sus cotizaciones mensuales. Este pilar contributivo a su vez estaría integrado por dos componentes, muy importante. El primer componente es el componente de prima media. Es algo así como lo que hoy tenemos para todos los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, y tanto ahora como con la reforma sería administrado por Colpensiones. Aquí es muy importante resaltar, para tener una mayor claridad, que establece el proyecto de ley deben estar afiliados a este primer componente de prima media todas las personas que tengan los requisitos descritos anteriormente. Es decir, es el primer componente de afiliación, es la regla general. Todo el mundo debe estar afiliado a Colpensiones por los salarios equivalentes entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y estas prestaciones se financiarían con los recursos del Fondo Común de Vejez y del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Asimismo, se tendría establecido el componente de ahorro individual y estaría integrado por todas las personas afiliadas al sistema cuyo ingreso mensual sea superior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta los 25 salarios mínimos. Como podemos ver, entonces, si yo soy un trabajador que tengo una remuneración de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por ejemplo, entonces el proyecto de ley me obliga a que mis primeros 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes sean cotizados a Colpensiones y los restantes 4 sean cotizados a los fondos privados de pensiones, en donde se continuarían manejando de la misma manera como se hace hasta ahora, es decir, a través de una cuenta de ahorro individual. Es importante tener en cuenta que las pensiones reconocidas para las personas que cotizan sobre sumas superiores a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes sería una sola pensión, por más que haga sus aportes en los dos componentes. Lo que sucede es que Colpensiones le liquidaría su pensión sobre los 3 primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes, y sobre la diferencia entonces se expediría un decreto que reglamentaría las equivalencias de esos aportes mayores a 3 salarios mínimos para que sean abonados a Colpensiones a través de semanas. Es decir, capital de ahorro se volvería semanas en una conversión que está todavía por reglamentarse y que dependería necesariamente de la aprobación de esta ley inicialmente. En caso de no cumplir con las semanas mínimas en el componente de prima media, esto es en Colpensiones, se podría hacer uso del sistema actuarial de equivalencias que permita acreditar las semanas adicionales cuando se vendría haciendo cotizaciones en el componente de ahorro. También es importante tener presente que el proyecto de ley establece
que se podrían realizar traslados entre los fondos privados de pensiones cada 6 meses. Es decir, si usted es una persona que gana más de 3 salarios mínimos, tiene ese diferencial en porvenir, pero a los 6-8 meses se quiere pasar a Scandia, lo puede hacer, y así sucesivamente sin ninguna novedad. Es importante también traer que el Estado garantizaría los aportes realizados en los fondos privados de pensiones. Este aspecto es supremamente importante porque en estos momentos de tanta incertidumbre fiscal y a nivel mundial, en caso de que un fondo privado llegare a tener quiebra, dice el proyecto de ley, garantizaría los aportes que usted tenga en su fondo de ahorro individual. También es importante tener en cuenta que los trabajadores que hayan cotizado a Colpensiones tendrán derecho a un bono con destino al componente de ahorro individual en la suma que supere los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También es importante tener en cuenta que así como la pensión de vejez sería reconocida en el componente de prima media, sucedería lo mismo con las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. Es decir, las 3 contingencias que cubre una afiliación al régimen de pensiones inicialmente serían cubiertas por Colpensiones. Bien, el tema de los pilares se termina con el último de ellos, que es el pilar de ahorro voluntario. Y este estaría integrado por las personas que tengan capacidad de ahorro a través de los mecanismos que se crearían o que existan en el sistema financiero. Pero para estas personas no se aplicarían los principios de esta ley. Es decir, se trataría más de un ahorro a nivel comercial, con sus propias condiciones y reglamentaciones. Ojo, es muy importante tener en cuenta que el proyecto de ley establece que se exceptuarán de la reforma pensional a todas las personas afiliadas a los regímenes de pensiones especiales y exceptuados vigentes al momento de expedirse la presente ley. Es decir, esas personas continúan con la reglamentación que hasta el momento les rige para el tema de pensiones.